Mi nombre es James Ford, y de alguna manera, todavía estoy aquí. En realidad, no sé si alguien está escuchando esto, pero pensé que debía intentarlo de todos modos. Han pasado 8 meses desde el destello, así es como lo llamo. El día en que todo terminó. Yo estaba bajo tierra cuando sucedió, en uno de esos viejos túneles de servicio bajo Millbrook Valley, arreglando unas líneas eléctricas que probablemente ya no importan. El mundo entero se volvió blanco por un segundo. Incluso ahí abajo, lo vi como si alguien encendiera todas las luces del universo a la vez. Y luego, todo se oscureció. Millbrook Valley simplemente desapareció. Se convirtió en cimientos negros y metal retorcido que sobresalía como huesos rotos. Las ciudades al este, no diré sus nombres porque duele demasiado. Ahora solo son cráteres de vidrio. Se pueden ver desde la cresta este si eres lo suficientemente tonto como para subir allí. 40 millas de vidrio fundido que brilla en verde por la noche debido a la radiación que todavía se cuece ahí dentro. Conté 12 cráteres esa primera semana. 12 lugares donde antes vivían millones de personas. Y ahora no hay nada. El cielo no ha sido azul desde ese día. Es gris, un gris espeso como el concreto. Y la ceniza cae todo el tiempo. Ceniza se mete en todo. Tu boca, tus ojos, tus pulmones. Si no tienes cuidado. La temperatura bajó 40 grados en el primer mes. Ahora es mayo. Debería hacer calor. Debería ser temporada de siembra. Pero se siente como pleno invierno. Invierno nuclear. Así es como lo llamaban los viejos manuales de defensa civil. La ceniza, el humo y los escombros fueron lanzados a la atmósfera y bloquearon el sol. Calvin es alguien con quien hablo ahora. Él dice que durará otro año, al menos, quizás 2. Estoy transmitiendo desde una vieja estación de emergencia que encontré hace unas 3 semanas. Está enterrada bajo lo que solía ser el edificio de defensa civil. Concreto reforzado, paredes revestidas de plomo, todo el equipo. Alguien construyó este lugar en los años 60, cuando todos tenían miedo de los rusos, y supongo que tenían razón en tener miedo. Solo que tomó 60 años más de lo que pensaron. Hay un generador aquí abajo que todavía funciona. Funciona con diésel. Y encontré unos 200 galones en un tanque de almacenamiento que no se contaminó. A 1 hora por noche, puedo mantener esto funcionando durante meses, tal vez más si tengo cuidado. Déjame contarte cómo es allá afuera ahora, porque necesitas entenderlo. El aire huele a metal quemado y polvo de concreto, como si alguien hubiera metido una ciudad entera en un horno. Cuando llueve y llueve, el agua cae negra y aceitosa. No querrás que eso toque tu piel. Lo aprendí por las malas. Me cayó un poco en el brazo la segunda semana y quemó como ácido. Dejó una cicatriz que aún no sana, ¿verdad? La radiación está en todo ahora. En el polvo, en el agua, en el aire que respiras. Tengo este viejo dosímetro que encontré. Un dispositivo pequeño que mide la exposición a la radiación. Y solo estar fuera 1 hora te da unas 10 veces lo que normalmente recibirías en un año. Si te acercas a una de esas zonas calientes donde se concentró la lluvia radiactiva, estás muerto en minutos, sangrando por los ojos y la boca mientras tus entrañas se convierten en sopa. La mayoría de la gente murió en la primera semana. Diría que el 90%, quizás más. O estaban en las zonas de la explosión cuando sucedió, o los alcanzó la lluvia radiactiva, o murieron por enfermedad por radiación en esos primeros días terribles. Vi a algunos de ellos, los que tenían la enfermedad por radiación. Caminaban como si estuvieran bien y 1 hora después vomitaban sangre. Se les caía el pelo en mechones. La piel se les ponía gris y se despegaba. No hay ni hay nada que puedas hacer por ellos. Solo los ves morir y esperas no ser el siguiente.
Yo tenía una esposa, se llamaba Nora Ford. Tenía una hija, Claire Ford. Tenía 7 años. Estaban visitando a la hermana de Nora en la ciudad cuando sucedió. La ciudad que ahora es un cráter de vidrio de 40 millas de ancho. Se suponía que yo las llevaría ese fin de semana. Iba a ser un viaje familiar, pero surgió algo en el trabajo. Algún problema eléctrico que parecía importante en ese momento. Así que Nora las llevó ella misma el viernes por la mañana y le dije que la llamaría esa noche. Nunca hice esa llamada. El sábado por la mañana cayeron las bombas y ahora se han ido. Y tengo que vivir con el hecho de que yo estoy aquí y ellas no, por algún estúpido problema eléctrico que no importaba en absoluto. Guardo sus fotos al lado del transmisor. Nora era ingeniera en la planta, brillante con cualquier cosa mecánica. Podía desarmar un motor y volverlo a armar con los ojos vendados. Tenía esa manera de arreglar las cosas, calmada y metódica. Nunca se frustraba. Claire quería ser paleontóloga. Estaba obsesionada con los dinosaurios. Se sabía de memoria todos los libros sobre ellos. Los fines de semana le enseñaba código Morse, repiqueteando mensajes sobre la mesa de la cocina. Ella pensaba que era como un lenguaje secreto. Supongo que lo era. Así que por eso estoy haciendo esto. Transmitiendo a la nada, hablando con nadie, porque necesito demostrar que las palabras todavía significan algo, que yo todavía existo. No soy del gobierno, no soy militar, no soy un servicio de emergencia que viene a salvarte. Solo soy un tipo con un transmisor de radio y demasiado tiempo para pensar. Estaré en el aire todas las noches a las 9, durante 1 hora, y compartiré lo que sé sobre cómo mantenerse con vida en este mundo envenenado. Tal vez alguien esté escuchando, tal vez no, pero tengo que intentarlo. En mi 5ª noche de transmisión, salí a buscar provisiones de lo que queda de la farmacia en la calle Franklin. La mayor parte del edificio se derrumbó, pero el sótano seguía intacto, y pensé que podría haber medicinas ahí abajo, antibióticos, analgésicos, cualquier cosa útil. Estaba ahí abajo, llenando mi mochila cuando escuché voces arriba, y me congelé, porque no había escuchado otra voz humana en semanas. Subí lentamente, con las manos visibles, y había 5 personas paradas entre las ruinas. 4 hombres y una mujer, todos armados con rifles y pistolas. Todos mirándome como si no pudieran decidir si dispararme o salir corriendo. El que estaba al frente era mayor, quizás de 50 años, constituido como si hubiera sido militar. Se presentó como Mason Hale. Dijo que era de la Guardia Nacional antes de que todo se fuera al infierno. Su grupo tiene un refugio en una de las antiguas estructuras de estacionamiento a unas 6 millas al este de aquí, en los niveles inferiores, donde el concreto es lo suficientemente grueso como para bloquear la mayor parte de la radiación. Mason es inteligente, cauteloso, el tipo de persona que planea todo con 3 pasos de anticipación. Me preguntó qué estaba haciendo aquí solo y le conté sobre la estación de radio. Se quedó muy callado cuando dije eso, y luego preguntó si yo era el que transmitía todas las noches. Dije que sí. Me dijo que eso era peligroso, que transmitir le dice a todos dónde estás y qué tienes, que la gente desesperada hace cosas terribles. Mason me ofreció un lugar con su grupo. Dijo que tenían comida, agua, seguridad, que estaría más seguro con ellos que solo. Le agradecí, pero dije que no. Necesito quedarme en la estación. Necesito seguir transmitiendo porque si me detengo, entonces ¿cuál es el punto de todo esto? Mason me miró como si estuviera loco, y tal vez lo esté, pero lo respetó. Me dio una frecuencia para contactarlo si alguna vez cambiaba de opinión, y luego se fueron. Los vi irse, moviéndose entre las ruinas como fantasmas. Y me di cuenta de que eso es lo que todos somos ahora. Fantasmas que habitan un mundo muerto.
Déjame decirte cómo sobrevivir aquí afuera, porque si estás escuchando, entonces necesitas saber esto. Primero, permanece bajo tierra tanto como sea posible. El concreto y la tierra bloquean la radiación. Cuanto más gruesos, mejor. Sótanos antiguos, estructuras de estacionamiento, túneles, cualquier lugar con blindaje pesado. Segundo, nunca salgas sin cubrir cada centímetro de piel. La ceniza lleva partículas radiactivas, emisores alfa y beta, que te darán cáncer si te tocan. Usa una máscara, algo que filtre partículas. Incluso un paño húmedo es mejor que nada. Tercero, todo lo que traigas adentro necesita ser descontaminado. Tengo un sistema de esclusa de aire. 2 habitaciones separadas por una cortina de plástico donde me quito la ropa exterior, me lavo con jabón y agua, y me cambio a ropa limpia antes de adentrarme más en la estación. La ropa contaminada se sella en bolsas de plástico. No puedes ser demasiado cuidadoso. El agua es el mayor problema. Todas las fuentes están contaminadas ahora. Ríos, lagos, incluso el agua subterránea en algunos lugares. Necesitas filtrarla, hervirla, dejar que las partículas se asienten y sacar el agua limpia de la parte superior. Tengo un sistema que usa arena, carbón y grava, que elimina la mayor parte del material radiactivo, y luego lo hiervo durante 20 minutos solo para estar seguro. La comida es casi tan mala. Los alimentos enlatados de antes de la guerra son seguros, pero cualquier cosa que estuviera creciendo afuera está envenenada. No comas nada que estuviera vivo cuando cayeron las bombas, a menos que lo cheques primero con un contador Geiger. En la 7ª noche sucedió algo extraño. Estaba probando diferentes frecuencias por la tarde, solo escaneando las bandas para ver si había alguien más ahí afuera, y capté algo en uno de los canales de onda corta. Duró solo unos 4 segundos, en su mayoría estática, pero debajo de ella, juro que escuché respirar. Solo alguien inhalando y exhalando, y luego se cortó. Intenté responder. Llamé en esa frecuencia durante 20 minutos, pero no hubo nada. No estoy seguro si fue real o si el aislamiento está empezando a jugarme con la cabeza. Pasas suficiente tiempo solo en la oscuridad y tu cerebro empieza a hacerte trampas, haciéndote escuchar cosas que no están allí, ver sombras que se mueven cuando no deberían. Pero voy a seguir escuchando, seguir transmitiendo, porque si hay, aunque sea una posibilidad de que haya alguien más ahí afuera, de que no estoy completamente solo, entonces tengo que intentar contactarlos. Así que, si estás escuchando esto, si puedes escuchar mi voz, intenta responder. Cualquier frecuencia, cualquier método, código Morse, voz, lo que tengas. Estaré escuchando todos los días, escaneando las bandas, con la esperanza de escuchar otra voz humana. Todavía estamos aquí. Sobrevivimos al peor día en la historia de la humanidad. Podemos sobrevivir a esto también. Noche 8, y tengo noticias. Hace 3 noches capté esta señal, esos 4 segundos de estática y respiración, y no estaba seguro si era real. Bueno, esta noche sucedió de nuevo, y esta vez fue más clara. Una voz distorsionada pero definitivamente humana diciendo lo que sonaba como aún aquí. Solo esas 2 palabras y luego nada. Intenté responder de inmediato. Di mi frecuencia. Pedí a quien estuviera ahí afuera que lo intentara de nuevo durante mi tiempo de transmisión. Mis manos temblaban tan fuerte que apenas podía sostener el micrófono. Después de 2 meses de pensar que podría ser la última persona con vida en este valle, escuchar otra voz se sintió como ser devuelto a la vida con una descarga eléctrica. Antes de llegar a lo que pasó esta noche, déjame contarte sobre el clima porque está cambiando y eso importa. La ceniza está cayendo menos ahora, tal vez la mitad de lo que era hace un mes. Algunos días puedo ver más de 50 pies frente a mí, aunque el cielo sigue siendo de ese color gris, espeso,
como concreto viejo. Las temperaturas aún están frías, quizás 30 grados por debajo de lo que debería ser para mayo, pero ya no se está enfriando más. Y eso es algo, Calvin. Te contaré sobre él en un minuto. Él dice que el invierno nuclear podría estar llegando a su punto máximo, que quizás hemos pasado lo peor, pero los niveles de radiación siguen siendo letales en las zonas calientes. Tomé lecturas cerca de la creste este la semana pasada y el dosímetro simplemente chilló. 800 Roentgen por hora, lo que significa que estarías muerto en minutos si te quedaras allí. Incluso aquí, en lo que queda de Millbrook, la radiación de fondo es 50 veces más alta de lo que era antes de la guerra. Tu cuerpo puede manejar algo de eso, reparar algo del daño al ADN, pero es una exposición constante y se acumula. Cáncer, falla orgánica, colapso del sistema inmunológico. Esos son los problemas a largo plazo que todos enfrentamos ahora. En la noche 10, la voz regresó, y esta vez fue una transmisión completa, clara, tranquila, de sonido educado. Una voz de hombre que dijo: James Ford, habla el doctor Calvin Reed. Te escucho desde Junction Ridge, aproximadamente 40 millas al suroeste de tu posición. He estado rastreando tu señal durante 6 días. Si puedes oír esto, responde en la frecuencia 7,245 MHz a las 2200 horas. Me senté ahí mirando la radio como un idiota porque no podía creer que fuera real. Otra persona, otro sobreviviente, que sabía mi nombre porque había estado escuchando mis transmisiones. Cambié a la frecuencia que me dio y esperé hasta las 10 de la noche. Y cuando llamé, él respondió de inmediato. Hablamos durante 2 horas esa primera noche y tuve que parar unas cuantas veces porque me quedaba sin voz. Calvin es geólogo. Estaba haciendo investigaciones sísmicas en una instalación subterránea cuando sucedió el destello. Tenía equipo ahí abajo, comida, agua, todo lo que necesitaba para sobrevivir los primeros meses. La instalación fue diseñada para ser autosuficiente para estudios a largo plazo. Así que, en realidad, está en mejor forma que la mayoría de nosotros. Pero ha estado solo todo este tiempo, solo él y sus instrumentos, tomando lecturas y mediciones porque eso es lo que sabe hacer. Tiene datos sobre condiciones atmosféricas, tasas de desintegración de la radiación, actividad sísmica de las explosiones, toda esta información científica, que es a la vez fascinante y completamente aterradora. Calvin dice que el invierno nuclear debería durar de 18 a 24 meses en total, según sus modelos. Y las fallas en las cosechas en todo el mundo probablemente mataron a más personas que las bombas. La inanición será el gran asesino este año, no la radiación. Establecimos un horario regular, Calvin y yo, contactándonos todas las noches para compartir información y simplemente hablar. Él tiene un contador Geiger funcional con baterías nuevas, así que puede darme lecturas de radiación de su área. Y yo le digo lo que veo desde la mía. Estamos empezando a construir un mapa de zonas seguras y zonas calientes. Lugares donde la lluvia radiactiva se concentró versus lugares que fueron protegidos por la geografía o los patrones de viento. No es mucho, pero es algo. Es información que podría mantener a alguien con vida. Calvin también sabe mucho sobre purificación de agua y contaminación del suelo, cosas que importan cuando intentas averiguar si algo volverá a crecer aquí alguna vez. Él dice que tal vez en 5 años podríamos intentar plantar en suelo descontaminado, pero requeriría pruebas constantes y los cultivos necesitarían ser monitoreados. 5 años se sienten como una eternidad en este momento. En la noche 14, una tercera voz se unió a nosotros. Estaba en medio de una transmisión, hablando sobre técnicas de filtración de agua, cuando la voz de una mujer intervino en la misma frecuencia, asustada y desesperada,
diciendo: ¿hay alguien realmente ahí? Por favor, pensé que era la última. Por favor, sean reales. Dejé de hablar de inmediato y le dije: sí, soy real. No estás sola. Ella estaba llorando. Podía escucharlo en su voz. Y le tomó unos minutos poder hablar. Su nombre es Harper Ellis. Era maestra de secundaria, o lo era antes de que todo terminara. Y ha estado refugiada en un sótano a unas 28 millas al noreste de mi posición. Ha estado sola desde que su esposo Isaac murió por enfermedad, por radiación, hace 2 meses. Lo vio morir durante 3 días. Las hemorragias, la fiebre y la forma en que su piel simplemente se desprendía. Y no había nada que pudiera hacer excepto sostener su mano y decirle que estaría bien, aunque ambos sabían que no lo estaría. Harper está en mal estado. No físicamente, sino mentalmente. Estar sola tanto tiempo le hace cosas a la cabeza, te hace dudar de la realidad, te hace pensar que te estás volviendo loco. Dijo que había comenzado a hablar con Isaac, aunque estaba muerto, teniendo conversaciones completas con él, y sabía que eso no era normal, pero no podía parar. Escuchar nuestras voces, saber que había otras personas ahí afuera, rompió algo dentro de ella. Calvin y yo pasamos toda esa transmisión solo hablando con ella, manteniéndola estable, guiándola a través de ejercicios de respiración, cuando comenzó a hiperventilar. Le dijimos que estaría bien, que ya no estaba sola, que la ayudaríamos a resolver las cosas. Al final de la hora, se había calmado lo suficiente como para contarnos sobre su situación. El refugio en el sótano de Harper es decente. Paredes de concreto y solo una entrada, pero sus provisiones se están agotando. Le quedan tal vez 2 semanas de comida y su sistema de filtración de agua está fallando. Ha estado bebiendo agua que probablemente tiene demasiada radiación porque no tuvo opción y está aterrorizada por lo que eso le está haciendo a su cuerpo. Calvin le explicó cómo construir un mejor filtro usando materiales que tenía disponibles: arena, carbón y grava en capas. Y yo le di algunos consejos sobre cómo buscar provisiones que me han mantenido con vida. Mantente alejada de las carreteras principales. Muévete al amanecer cuando la visibilidad es mejor. Pero los saqueadores suelen estar durmiendo. Cubre cada centímetro de piel. Todo lo que traigas debe pasar por un proceso de descontaminación antes de permitir que entre en tu refugio. Harper escuchó todo y prometió que lo intentaría. Y antes de que termináramos, dijo gracias alrededor de una docena de veces. Tener gente con quien hablar, tener ayuda, le dio algo a lo que aferrarse. Así que ahora somos 3 voces, Calvin, Harper y yo, transmitiendo regularmente y compartiendo información. Hemos creado esta pequeña red, no oficial y frágil, pero es algo. Calvin nos da datos científicos y lecturas de radiación. Harper informa sobre lo que ve en su área. Perros salvajes en su mayoría, manadas de lo que solían ser mascotas, pero ahora están hambrientos y agresivos. Yo comparto lo que sé sobre el área de Millbrook y mis viajes de búsqueda. También hemos comenzado un ritual, algo que Calvin sugirió. Cada transmisión termina con cada uno de nosotros compartiendo un recuerdo de antes, algo pequeño y bueno. Calvin habla sobre trabajo de campo en las montañas, el olor de los pinos y el aire limpio. Harper habla sobre sus estudiantes, adolescentes que la hacían reír, incluso cuando la volvían loca. Yo hablo sobre Nora y Claire. Pequeños momentos como las mañanas de domingo haciendo panqueques o enseñándole a Claire código Morse en la mesa de la cocina. Nos mantiene humanos. Nos recuerda que teníamos vidas antes de todo esto. En la noche 16, Mason Hale apareció en mi estación nuevamente. Y esta vez se veía preocupado. Él y todo su grupo habían estado escuchando nuestras transmisiones y vino a advertirme. Hace 2 semanas, su gente se encontró con
otro campamento de sobrevivientes a unas 15 millas al norte de aquí. Parecían buena gente, amigables, dispuestos a intercambiar información. El grupo de Mason mencionó que tenían algunos suministros médicos, solo cosas básicas de primeros auxilios, y el otro campamento pareció interesado. 3 días después, ese campamento siguió a la gente de Mason hasta su refugio y los atacó por la noche. 3 del grupo de Mason murieron en la pelea antes de que lograran ahuyentar a los atacantes. Mason me contó esta historia parado en la entrada, y su rostro estaba duro cuando lo dijo. La gente está desesperada, dijo, y la gente desesperada te matará por una lata de frijoles o una botella de agua limpia. Transmitir es peligroso porque le estás diciendo a todos dónde estás y qué tienes. Le dije a Mason que entendía el riesgo, pero que la red era demasiado importante para cerrarla. Estamos construyendo algo aquí, conectando a personas que pensaban que estaban solas, compartiendo información que mantiene a la gente con vida. Mason negó con la cabeza y dijo que yo estaba siendo ingenuo. Que la comunidad suena bien hasta que alguien te pone una bala en la cabeza por tus suministros. Pero luego suspiró y me habló sobre algo más, algo que lo preocupaba más que los saqueadores aleatorios. Hay un grupo a unas 60 millas al norte, armado y organizado, que se hace llamar La Continuidad. Mason cree que son ex-militares, o tal vez solo sobrevivientes con entrenamiento militar. Pero tienen vehículos que aún funcionan, generadores, armas, infraestructura real. Han estado tomando territorio, obligando a grupos más pequeños de sobrevivientes a unirse a ellos o a irse. Mason escuchó de un viajero que La Continuidad tiene una estructura de mando, rangos, reglas, todo el sistema. Están tratando de reconstruir la civilización a su manera, y su manera implica tomar lo que quieran de quien lo tenga. Mason dijo que La Continuidad se está expandiendo hacia el sur, moviéndose a nuevas áreas cada pocas semanas, y eventualmente llegarán a Millbrook Valley. Cuando lo hagan, escucharán mis transmisiones y vendrán a buscar el equipo de radio porque la comunicación es poder. Luego me preguntó qué haría cuando eso sucediera, y no tuve una buena respuesta. Pelear, probablemente, aunque no soy mucho de pelear. Huir, tal vez, aunque no sé a dónde iría. Mason me miró como si fuera un hombre muerto caminando, pero también me dio una radio de mano, una de esas unidades de corto alcance, para poder contactar a su grupo si necesitaba ayuda. Dijo que su gente me debía algo porque habían estado escuchando las transmisiones y ayudaba con la moral. Escuchar voces y saber que no estaban solos. Luego se fue y me senté en la oscuridad durante mucho tiempo pensando en lo que había dicho. Necesito contarte sobre Nora y Claire, porque guardarlas dentro me está matando. Nora era la persona más inteligente que he conocido. No solo inteligente en los libros, sino práctica. El tipo de persona que podía mirar una máquina rota y simplemente entender cómo funcionaba. Era ingeniera senior en la planta nuclear antes de que todo terminara. Diseñaba sistemas de seguridad. El tipo de trabajo en el que si te equivocas, la gente muere. Nunca se equivocó. Tenía esa manera de mantenerse tranquila sin importar lo que sucediera. Una confianza constante que hacía que todos a su alrededor se sintieran seguros. Nos conocimos en la planta. Yo solo era un técnico junior haciendo trabajo eléctrico básico, y ella vino a corregir algo que había cableado mal. La mayoría de la gente habría sido condescendiente, pero ella solo me mostró la manera correcta y explicó por qué importaba. Me enamoré primero de su competencia. Todo lo demás vino después. Claire nació 6 semanas antes de tiempo, pequeña y feroz. Pasó su primer mes en una incubadora mientras Nora y yo nos turnábamos sentados a su lado, diciéndole que tenía que luchar.
Ella luchó. Para cuando tenía 7 años, era intrépida. La clase de niña que trepaba árboles demasiado alto y hacía preguntas que no tenían respuestas fáciles. Quería ser paleontóloga. Tenía este sueño de descubrir una nueva especie de dinosaurio y nombrarla algo ridículo como pisotosaurio o mortelaptor. Los fines de semana la llevaba a sitios de excavación, lugares locales donde los cazadores de fósiles aficionados podían buscar, y ella pasaba horas tamizando tierra en busca de algo antiguo. Nunca encontraba mucho. Algunos fósiles de conchas, tal vez, pero nunca se desanimaba. Nora decía que Claire heredó su terquedad de mí y su cerebro de ella, y probablemente tenía razón en ambas cosas. La última vez que las vi fue un viernes por la mañana. Estaban empacando el auto para el viaje a la ciudad. Claire estaba emocionada porque la hermana de Nora le había prometido llevarla al Museo de Historia Natural, el que tiene los esqueletos completos de dinosaurios. Nora estaba haciendo listas como siempre, marcando cosas, asegurándose de que tuvieran todo. Se suponía que yo iría con ellas, pero surgió algo en el trabajo. Algún problema eléctrico en uno de los sistemas secundarios que parecía importante en ese momento. Así que Nora dijo que las llevaría ella misma y que yo podría ir el sábado después de arreglarlo. Las abracé a ambas para despedirme. Le dije a Claire que tomara fotos de los dinosaurios. Le dije a Nora que la llamaría esa noche. Nunca hice esa llamada. El sábado por la mañana cayeron las bombas y la ciudad se convirtió en un cráter de vidrio, y mi esposa e hija estaban en ella. Hice los cálculos después, revisé las marcas de tiempo. La explosión ocurrió a las 9:37 de la mañana. Probablemente estaban en la casa de la hermana de Nora desayunando. Espero que haya sido instantáneo. Espero que no hayan sufrido. Espero que no supieran lo que se avecinaba. En la noche 18 sucedió algo que lo cambió todo. Estaba transmitiendo, hablando sobre los síntomas de exposición a la radiación, para que la gente supiera qué vigilar, cuando Calvin me interrumpió en nuestra frecuencia compartida. Dijo que Harper se había silenciado, no había respondido a ninguna llamada en 3 días, y que estaba preocupado. Harper había mencionado en su última transmisión que había estado escuchando ruidos arriba de su sótano, pasos y rasguños, y lo que sonaba como susurros. Calvin y yo intentamos calmarla. Dijimos que probablemente era solo el viento, a través de tuberías rotas, o escombros asentándose, o animales. Pero Harper insistía en que alguien intentaba entrar. Dijo que podían escucharla hablando con nosotros durante las transmisiones, que sabían que ella estaba ahí abajo, y ahora no respondía, y no sabíamos si estaba bien o si le había pasado algo. Le dije a Calvin que teníamos que intentar contactarla, seguir llamando. Tal vez eventualmente nos escucharía. Pasamos 20 minutos solo llamando su nombre en cada frecuencia que teníamos, pidiéndole que respondiera, diciéndole que estábamos aquí si necesitaba ayuda. Nada, solo estática. Y luego, justo cuando estaba a punto de rendirme, justo cuando estaba pensando lo peor, la voz de Harper se escuchó. Sonaba diferente, más tranquila que antes, casi serena. Dijo: «Estoy aquí, estoy bien, lamento haberte preocupado». Explicó que finalmente había reunido el coraje para salir de su sótano e investigar los ruidos. Y cuando lo hizo, no encontró nada amenazante, solo concreto asentándose. Solo una familia de ratas viviendo en las paredes, nada humano, nada peligroso. Pero el acto de dejar su refugio, de salir afuera incluso por 1 hora, cambió algo en ella. Harper dijo que se había estado sofocando con el miedo, convenciéndose a sí misma de que el mundo fuera de su sótano estaba lleno de amenazas, construyendo estos escenarios terribles en su cabeza, hasta que no podía distinguir la realidad de la imaginación. Pero cuando realmente subió,
y miró a su alrededor. Cuando vio el cielo gris y sintió el espacio a su alrededor, en lugar de paredes de concreto cercanas, se dio cuenta de que se había estado muriendo ahí abajo en la oscuridad. No por radiación o inanición, sino por aislamiento, por el lento veneno de estar completamente sola. Dijo que no podía quedarse más en ese sótano, que prefería morir al aire libre que sobrevivir en una tumba. Iba a intentar llegar a la clínica de Rachel, un lugar del que habíamos escuchado en otra transmisión breve, a unas 15 millas de viaje peligroso, a través de terreno contaminado. Calvin y yo intentamos hablarle sobre los riesgos, le dimos cada consejo que teníamos, y Harper escuchó. Pero noté que ya había tomado una decisión. Antes de que termináramos, prometió que transmitiría cuando llegara, para hacernos saber que estaba a salvo. Espero que lo logre. Realmente lo espero. Estás escuchando la radio durante el apocalipsis nuclear, noche 19, y Harper lo logró. Transmitió hace 2 horas desde la clínica de Rachel King, exhausta pero con vida después de 15 millas a través de territorio contaminado. Pero esa no es la noticia más grande esta noche. Harper encontró algo en la clínica. Algo que Rachel nos ha estado ocultando a todos nosotros. Hay un niño ahí. Un niño de 5 años llamado Owen Rohr. Rachel lo encontró hace 3 meses vagando por la carretera, casi muerto por deshidratación y exposición a la radiación. Y lo ha estado cuidando para que recupere la salud desde entonces. Rachel nunca lo mencionó en las transmisiones porque no confiaba en nosotros. No confiaba en nadie con la seguridad de un niño. Y no puedo culparla por eso. Pero ahora Harper está allí. Y lo ha visto y tenemos confirmación de que al menos un niño sobrevivió. A este fin, a este infierno, cambia todo saber que todavía hay un futuro, por pequeño que sea. Rachel King es una enfermera que trabajaba en el turno nocturno en una clínica rural cuando sucedió el destello. El sótano de la clínica se convirtió en su refugio y tiene suministros médicos reales, antibiótico, herramientas quirúrgicas y conocimientos que la hacen valer más que el oro en este momento. Se unió a nuestra red hace unos días, pero ha sido reservada. No comparte mucho sobre ella misma, y ahora entiendo por qué. Estaba protegiendo a Owen. Harper dice que el niño está mejorando, habla más, come regularmente, incluso se ríe a veces. Ese sonido, un niño riendo en este mundo muerto. Harper dijo que la hizo llorar durante 20 minutos seguidos. Ahora tenemos 4 voces en la red y una pequeña razón para tener esperanza. Calvin ha estado obsesionado con algo que encontró a unas 50 millas al este de su posición. Lo llama la zona muerta. Sus lecturas de radiación ahí afuera se dispararon a más de 2000 Roentgen por hora, lo que es letal al instante. Estarías muerto antes de tocar el suelo. Al principio, Calvin pensó que era solo un punto caliente donde se concentró la lluvia radiactiva, pero las firmas están mal. No es contaminación residual de una explosión, es material nuclear activo. Calvin cree que un bombardero, o quizás un transportador de misiles, se estrelló allí después de que comenzó la guerra y su carga útil se rompió. Cabezas de guerra simplemente allí, filtrando plutonio y uranio al medio ambiente, convirtiendo toda esa área en una trampa mortal para los próximos miles de años. Lo ha marcado en nuestros mapas compartidos. Les ha dicho a todos que se mantengan alejados. Pero aquí está la parte inquietante. Calvin encontró huellas de vehículos que conducían hacia la zona muerta. Huellas frescas, de tal vez una semana. Alguien está entrando allí a propósito. En la noche 22, Mason apareció en mi estación nuevamente, y esta vez no estaba solo. Tenía 2 personas con él, una mujer llamada Lena Cross y un hombre llamado Finn Adler, y los 3 parecían haber estado huyendo durante días. La continuidad llegó a Millbrook Valley. Unas 40 personas armadas llegaron con vehículos que funcionan,
y establecieron una base en las ruinas de la antigua planta industrial. Su líder es un tipo llamado Victor Kane, ex coronel del ejército. Según Mason, transmitió un mensaje en cada frecuencia que pudo encontrar. Todos los sobrevivientes en la región tienen 72 horas para registrarse con la continuidad, contribuir con mano de obra y suministros y seguir la estructura de mando. Cualquiera que se niegue será exiliado del territorio, o algo peor. El grupo de Mason intentó negociar con ellos, envió a 2 personas para hablar y averiguar qué quería realmente la continuidad. La reunión salió mal. Uno de los soldados de la continuidad se puso agresivo, comenzó a hacer amenazas y la gente de Mason se defendió. 2 soldados de la continuidad murieron en la pelea y una de las personas de Mason recibió una bala en el hombro. Después de eso, Mason supo que no podían quedarse en el refugio de la estructura de estacionamiento, así que se dispersaron. La mayoría del grupo se fue al norte hacia las montañas, pero Mason, Lena y Finn vinieron aquí porque sabían que yo tenía una posición defensable bajo tierra. Los dejé entrar. Ni siquiera lo pensé. La continuidad buscó en el área durante 2 días. Llegó a menos de 100 yardas de la entrada de la estación, pero no nos encontraron. El búnker está enterrado profundamente y la entrada está escondida bajo escombros. Por ahora estamos a salvo, pero no durará. Victor Kane es inteligente, calculador, el tipo de persona que ve el caos como una oportunidad. No está tratando de ayudar a los sobrevivientes. Está construyendo un reino. La continuidad toma suministros de cualquiera más débil, obliga a la gente a trabajar para ellos y mata a cualquiera que se resista. Mason escuchó que atacaron un campamento a 30 millas al norte la semana pasada. Tomaron todo lo que esa gente tenía. Y cuando los sobrevivientes intentaron defenderse, la continuidad disparó a 6 de ellos como ejemplo. Al resto se les dio una opción: unirse o caminar hacia el páramo sin nada. 12 personas eligieron caminar. Nadie los ha visto desde entonces. Esto es con lo que estamos lidiando ahora. Brutalidad organizada disfrazada de orden necesario. Calvin hizo su expedición al borde de la zona muerta hace 5 días. Y lo que encontró no me deja dormir por la noche. Se puso un traje blindado con plomo que había recuperado de la instalación de investigación. Tomó todas las precauciones que pudo pensar y viajó hasta dentro de 2 millas de la fuente de radiación. Las huellas de los vehículos lo llevaron a un campamento, improvisado pero organizado, con trajes de protección contra la radiación colgando en bastidores y equipo de excavación esparcido. Había contenedores de plomo del tipo utilizado para transportar material radiactivo, y Calvin podía ver donde alguien había estado excavando en el sitio del choque mismo. Están minando las cabezas de guerra, extrayendo núcleos de plutonio y uranio, recolectando suficiente material radiactivo para construir armas. No son bombas nucleares. No puedes simplemente armar una bomba nuclear en una carpa. Pero bombas sucias, explosivos convencionales envueltos en material radiactivo, que esparce contaminación sobre un área amplia. Es un arma de terror diseñada para hacer que los lugares sean inhabitables y obligar a la gente a huir. Mason interceptó algunas comunicaciones de radio de la continuidad y conectó los puntos. Victor Kane está detrás de la operación de la zona muerta. La continuidad tiene la mano de obra, el equipo y aparentemente el conocimiento técnico para cosechar material para armas de cabezas de guerra estrelladas. Mason cree que planean usar bombas sucias contra grupos rivales de sobrevivientes, esparcir terror y obligar a todos en la región a someterse. Es brillante de una manera horrible. No necesitas detonar realmente las bombas. Solo tenerlas es suficiente para que la gente cumpla. Calvin logró tomar fotos del campamento de la zona muerta con una cámara vieja antes de salir de allí.
y la configuración coincide con la ingeniería militar. Estos no son aficionados tropezando en la radiación. Esto está planeado y coordinado. Tuvimos un largo debate en la red sobre qué hacer con esta información. Calvin quiere exponerlo, transmitir todo lo que sabemos sobre la operación de la zona muerta y lo que la continuidad está planeando. Harper está de acuerdo. Dice que la gente tiene derecho a saber a lo que se enfrenta. Rachel duda, porque exponer a la continuidad pone a Owen en riesgo. Pero también sabe que si Victor Kane obtiene esas armas, nadie está a salvo de todos modos. Mason está listo para luchar. Quiere sabotear el campamento de la zona muerta y destruir el material cosechado antes de que pueda ser convertido en armas. Yo estoy dividido porque transmitir la verdad me convertirá en un objetivo prioritario. Pero quedarme en silencio significa dejar que Victor Kane aterrorice a todos sin oposición. Decidimos esperar, reunir más evidencia y luego hacer un movimiento coordinado. Es arriesgado, pero es todo lo que tenemos. Algo sucedió en la noche 28 que necesito contarte. Estaba solo en la estación. Mason y los demás estaban durmiendo en las habitaciones traseras cuando alguien llamó a la puerta a las 2 de la mañana. No golpes fuertes, solo 3 golpes cuidadosos. Agarré mi palanca de llantas y me acerqué con cautela. Pregunté quién era. Una voz de mujer respondió. Dijo que su nombre era Mara Halt y que había estado escuchando mis transmisiones durante semanas. Dijo que no estaba con la continuidad, que no era una amenaza y que tenía información que yo necesitaba escuchar. No abrí la puerta. Le dije que regresara al amanecer cuando pudiera verla claramente. Ella estuvo de acuerdo y se fue sin discutir. Mara regresó al amanecer como prometió, con las manos visibles y sin armas. Tiene quizás 55 años, curtida pero aguda. El tipo de persona acostumbrada a ser la más inteligente en la habitación. Me dijo que representa una red propia de científicos, ingenieros y técnicos que sobrevivieron porque estaban trabajando en instalaciones reforzadas cuando sucedió el destello. Laboratorios de investigación subterráneos, archivos sellados, búnkeres gubernamentales, lugares diseñados para resistir desastres. Han estado monitoreando el tráfico de radio en toda la región, escuchando a los sobrevivientes, rastreando grupos como la continuidad, tratando de entender qué queda de la civilización. La coalición de Mara cree que Victor Kane está construyendo un estado fascista y que alguien necesita detenerlo. Pero la confrontación directa sería un suicidio. Quieren trabajar a través de redes encubiertas, conectar sobrevivientes independientes, compartir conocimiento y recursos sin control central. Mara nos ofreció una alianza. Su coalición tiene equipo, experiencia técnica e inteligencia sobre los movimientos de la continuidad. A cambio, quieren acceso a nuestra red de radio y las conexiones que hemos construido. Fue sincera sobre los riesgos. Dijo que aliarnos con su grupo nos haría enemigos de la continuidad si se enteraban. Pero no hacer nada significaba ver a Victor Kane apoderarse de toda la región. Mason no confiaba en ella al principio. Pensó que podría ser una trampa de la continuidad, pero Mara tenía información que no podría tener a menos que realmente estuviera monitoreando múltiples redes. Sabía detalles sobre la instalación de investigación de Calvin, sobre la ruta de Harper a la clínica de Rachel, sobre el grupo disperso de Mason. Nos había estado observando durante semanas. Aceptamos la alianza, no porque confiemos plenamente en ella, sino porque necesitamos toda ventaja que podamos obtener. La exposición a la radiación de Calvin por la expedición a la zona muerta lo está alcanzando. Su dosímetro registró más de 400 Röntgen de exposición acumulada y está empezando a mostrar síntomas. Fatiga, náuseas
Sus encías sangran cuando se cepilla los dientes. No es enfermedad aguda por radiación. No recibió una dosis masiva de una vez, pero es exposición crónica y el daño está hecho. Calvin sabe lo que viene. Estudió la literatura médica y está tratando de hacer las paces con ello. Me dijo en un canal privado que le quedan tal vez 2 meses si tiene suerte, tal vez menos. Quiere usar el tiempo que le queda para ayudar con la situación de la zona muerta. Dice que si se va a morir de todos modos, bien podría hacer que valga la pena. Intenté decirle que no se rindiera, pero Calvin solo se rió y dijo que es un científico. Él trata con hechos, y los hechos dicen que es un hombre muerto caminando. Todo lo que podemos hacer es asegurarnos de que su muerte signifique algo. El clima ha estado cambiando. Puedo ver el sol la mayoría de los días ahora, pálido y débil. Pero ahí, la ceniza ha dejado de caer casi por completo. Y las temperaturas están volviendo a la normalidad para esta época del año. El invierno nuclear está terminando, lo que deberían ser buenas noticias. Pero Calvin nos advirtió que cuando las partículas se asienten de la atmósfera, se concentrarán en el suelo y el agua. La radiación no desaparece, solo se está moviendo del aire al suelo. Cualquier cosa que crezca en suelo contaminado absorberá isótopos radiactivos. El cesio-137 tiene una vida media de 30 años. El estroncio-90, 29 años. El plutonio-239, 24.000 años. Estamos viendo generaciones de contaminación, regiones enteras que no serán seguras para cultivar o vivir durante nuestras vidas. En la noche 32, Harper transmitió algo que me impactó profundamente. Habló sobre Isaac, su esposo, que murió por enfermedad por radiación. Describió cómo estaban sus horas finales, las hemorragias, la fiebre, la forma en que no podía retener nada, cómo su piel se magullaba al menor contacto. Ella sostuvo su mano y le dijo que lo amaba mientras se desangraba internamente durante 3 días. Y no había nada que pudiera hacer excepto estar allí. Harper dijo que la peor parte no fue verlo morir. Fue el momento posterior, cuando se dio cuenta de que estaba completamente sola. Ese silencio después de su último aliento, eso es lo que casi la mata. Dijo que encontrar nuestra red, escuchar nuestras voces, fue como ser rescatada del borde de un precipicio sobre el que había estado parada durante meses. Le prometió a Owen que seguiría enseñando, incluso si solo era él por ahora, porque la educación importa, y las historias importan, y la esperanza importa. Antes de terminar, Harper dijo algo en lo que sigo pensando. Dijo: no solo estamos tratando de sobrevivir, estamos tratando de recordar cómo ser humanos. De eso se trata realmente esta red. Estás escuchando la radio durante el apocalipsis nuclear, noche 33, y todo está a punto de cambiar. Victor Kane nos encontró. No la estación misma, pero sabe que estamos aquí, en algún lugar de esta área. Transmitió un ultimátum hace 2 horas en cada frecuencia que pudo interferir con su señal. Dijo que James Ford y su red tienen 72 horas para entregar todo el equipo de radio y someterse a la autoridad de la continuidad o enfrentar extracción forzada. No amenazó, no fanfarroneó, solo lo dijo como si ya estuviera decidido. Mason cree que Kane ha estado triangulando nuestras transmisiones durante semanas, reduciendo el área de búsqueda cada vez que transmitimos. Tenemos 3 días antes de que vengan por nosotros con fuerza. Los demás llegaron durante la semana pasada. Harper y Rachel hicieron el viaje desde la clínica con Owen, viajando de noche y tomando rutas secundarias para evitar las patrullas de la continuidad. Ver a ese niño entrar en la estación, verlo mirar a su alrededor con ojos muy abiertos y preguntar si aquí era donde vivía la voz de la radio. Eso rompió algo dentro de mi pecho.
Calvin vino después, luciendo peor que la última vez que lo vi. La enfermedad por radiación está progresando. Ha perdido peso y su piel tiene una cualidad grisácea. Pero aún está mentalmente agudo y trajo todos sus datos sobre la operación de la zona muerta. Ahora somos 7 personas y un niño apiñados en este búnker y estamos decidiendo si huir o hacer nuestra última posición aquí. La coalición de Mara cumplió con inteligencia que cambia toda la imagen. Han estado monitoreando las comunicaciones de la continuidad y confirmaron lo que sospechábamos. Victor Kane no solo está construyendo bombas sucias, ya tiene 3 de ellas ensambladas y listas. La gente de Mara interceptó conversaciones sobre estrategias de despliegue, selección de objetivos, evaluaciones de impacto psicológico. Kane planea detonar una como demostración, probablemente contra un gran asentamiento de sobrevivientes que se ha negado a unirse a la continuidad. Matará a cientos, contaminará el área durante décadas y usará el miedo para alinear a todos los demás. Es terrorismo a una escala que hace que todo lo demás parezcan peleas de patio de recreo. Pasamos 2 días discutiendo sobre qué hacer. Mason quiere atacar el campamento de la zona muerta directamente, destruir las bombas antes de que Kane pueda usarlas. Es una misión suicida y lo sabe, pero dice que es mejor que dejar que Kane aterrorice a toda la región. Calvin acepta ir con él. Dice que se va a morir de todos modos y que prefiere morir haciendo algo que importe. Finn también se ofreció como voluntario. El tipo callado del grupo original de Mason, que apenas habla, pero aparentemente es ex-EOD y sabe de explosivos. Rachel quiere llevarse a Owen y huir lo más lejos posible, alejarse de todo este lío. Harper se niega a huir. Dice que ya terminó de esconderse en un sótano esperando a morir. Lena se pone del lado de Mason. Mara dice que su coalición puede proporcionar apoyo, pero no comprometerá a combatientes. Yo soy el que tiene la radio, la voz que la gente escucha, y tengo que decidir si voy a usarla. Tomé mi decisión en la noche 35. Voy a transmitir todo lo que sabemos sobre Victor Kane y la continuidad, la operación de la zona muerta, las bombas sucias, los campamentos asesinados, las conscripciones forzadas. Todo. Daré coordenadas, evidencia, testimonios del grupo de Mason. Nombraré nombres y revelaré atrocidades. Me convertirá en el objetivo prioritario número 1. Pero la gente tiene derecho a saber a lo que se enfrenta. Tal vez algunos de los propios seguidores de Kane se vuelvan contra él cuando se den cuenta de lo que realmente está construyendo. Tal vez los grupos de sobrevivientes de toda la región se unan y resistan. O tal vez nada cambie y yo solo haya firmado mi propia sentencia de muerte. Pero no puedo quedarme callado. No sobre esto. La transmisión salió en la noche 37 y nunca he estado más aterrorizado en mi vida. Expuse todo, cada pieza de evidencia que teníamos. Comencé con el descubrimiento de la zona muerta. Describí lo que Calvin encontró en ese campamento, los contenedores de plomo, el equipo de excavación y los trajes de protección contra la radiación. Expliqué cómo funcionan las bombas sucias, qué hacen, por qué son armas de terror que hacen que los lugares sean inhabitables. Nombré a Victor Kane como el arquitecto de este programa y enumeré cada atrocidad que la continuidad ha cometido, los campamentos que han atacado, las personas que han matado, las comunidades que han destruido. Di coordenadas de su base principal en la planta industrial y su operación de la zona muerta. Terminé pidiendo a cada sobreviviente que escuchara, que resistiera, que eligiera la comunidad sobre la tiranía, que recordara que todavía somos seres humanos con opciones. Toda la transmisión duró 40 minutos y mi voz temblaba al final. La respuesta fue inmediata y caótica. En cuestión de horas, comenzamos a captar otras transmisiones
sobrevivientes en toda la región, reaccionando a lo que había revelado. Algunos estaban enojados conmigo por pintar un blanco sobre todos los que se resisten a la continuidad. Algunos estaban agradecidos de que alguien finalmente expusiera lo que Cain estaba haciendo. Algunos planeaban huir de la región por completo. Pero algunos, y esto es lo que importa, algunos se estaban organizando, pequeños grupos uniéndose, compartiendo recursos, preparándose para defenderse si la continuidad viene por ellos. Escuché una transmisión de un asentamiento a 40 millas al oeste. Su líder diciendo que habían tenido miedo de enfrentarse a Cain solos, pero que ahora sabían que otros estaban dispuestos a luchar. De eso se trataba realmente esta transmisión: romper el aislamiento que hace posible la tiranía. Víctor Caín respondió con su propia transmisión 12 horas después. Me llamó terrorista y agitador. Dijo que estaba difundiendo mentiras para desestabilizar una autoridad legítima. Afirmó que la continuidad estaba tratando de reconstruir la civilización, mientras que personas como yo querían mantener a todos dispersos y débiles. Anunció que cualquiera que albergara o ayudara a mi red sería considerado enemigo de la continuidad y tratado en consecuencia. Luego dio nuevas coordenadas para que la gente informara mi ubicación. Ofreció recompensas en comida y medicinas por información que llevara a mi captura. Cain es lo suficientemente inteligente como para saber que no puede encontrarme solo mediante triangulación de radio, no con la forma cuidadosa en que hemos estado rotando frecuencias. Así que está tratando de enfrentar a los sobrevivientes entre sí. Podría funcionar. Mason, Calvin y Finn partieron hacia la zona muerta en la noche 39. La coalición de Mara les proporcionó mapas detallados del campamento de la continuidad, horarios de las rotaciones de guardias y explosivos caseros que Finn dijo que harían el trabajo si podían acercarse lo suficiente. El plan era simple, de la manera en que las misiones suicidas son simples: infiltrarse de noche, llegar al área de almacenamiento donde se guardan las bombas sucias, colocar los cargos y salir antes de la detonación. La explosión enterraría todo bajo toneladas de escombros, haciendo que el material radiactivo fuera inaccesible y destruyendo las bombas. Mason sabía que probablemente no todos regresarían. Se despidió de Lena, me dio la mano, me dijo que siguiera transmitiendo sin importar qué. Calvin solo sonrió y dijo: morir de un balazo es más rápido que morir por envenenamiento por radiación. Así que en realidad, esto es misericordia. Finn no dijo nada. Solo revisó su equipo y asintió cuando llegó el momento de irse. Rastreamos su progreso a través de transmisiones de radio de corto alcance durante las primeras horas. Llegaron al perímetro de la zona muerta alrededor de la medianoche. Observaron el campamento durante 1 hora para confirmar las posiciones de los guardias. Luego avanzaron. El entrenamiento militar de Mason se notó. Coordinó su acercamiento con señales de mano y órdenes susurradas que apenas podíamos escuchar por radio. Llegaron al área de almacenamiento, una carpa reforzada con 2 guardias afuera. Finn creó una distracción, algo que alejó a un guardia, y Mason eliminó al otro en silencio. Estuvieron dentro de la carpa durante quizás 10 minutos. Finn colocando cargas en los contenedores de plomo mientras Calvin y Mason brindaban seguridad. Luego todo salió mal. Alguien los vio. Tal vez una patrulla itinerante, o quizás uno de los guardias sobrevivió y pidió ayuda. Escuchamos disparos por radio, estallidos agudos que hicieron que todos en la estación se congelaran. La voz de Mason se escuchó, calmada y controlada, diciendo que estaban comprometidos y ejecutando el plan de contingencia. Más disparos. Finn gritando algo que no pudimos distinguir. Luego su radio se silenció. La voz de Calvin, tensa,
diciendo que le habían disparado en la pierna y no podía correr. Mason le dijo que se alejara. Le dio direcciones a un punto de reagrupamiento. Dijo que los retendría. Calvin se negó. Dijo que irían juntos o no irían. Mason solo dijo: «Diles qué importó». Y luego su transmisión se cortó a estática. La explosión ocurrió 3 minutos después. No la escuchamos. Estábamos demasiado lejos, pero la gente de Mara tenía a alguien observando desde la distancia y reportaron una explosión masiva que derrumbó todo el campamento. La onda de choque fue visible desde 2 millas de distancia. Todo enterrado, todos dentro muertos. Mason se quedó para asegurarse de que los cargos detonaran, incluso si significaba sacrificarse a sí mismo. Finn ya había muerto. Calvin salió, pero apenas. La gente de Mara lo encontró a media milla del sitio de la explosión. Herida de bala en la pierna. Exposición a la radiación por las nubes por estar tan cerca de los contenedores rotos cuando explotaron. Lo llevaron de regreso a la estación y Rachel hizo lo que pudo, pero todos sabíamos que solo era para hacerlo sentir cómodo. Calvin duró 2 días. La herida de bala no era fatal, pero la dosis de radiación sí. Había absorbido más de 600 Roentgen en esa exposición final, además de todo lo que había acumulado antes. Su cuerpo simplemente comenzó a apagarse. Rachel lo mantuvo con analgésicos, lo mantuvo hidratado, pero no hay tratamiento para ese nivel de exposición. Calvin pasó sus últimas horas hablando sobre el trabajo, sobre cómo habían logrado destruir las bombas y enterrar el material, sobre cómo el arma de terror de Victor Kane se había ido. Le dijo a Harper que siguiera enseñando a Owen. Me dijo a mí que siguiera transmitiendo. Le dijo a todos que construir conexiones entre sobrevivientes era lo único que importaba ahora. Murió en la noche 42, rodeado de personas que se preocupaban por él, que es más de lo que la mayoría de la gente recibe en estos días. Transmití la muerte de Calvin esa noche y miles de personas la escucharon. El doctor Calvin Reed, geólogo, científico, guardián de la red, que dio su vida para evitar que un tirano aterrorizara la región. Conté toda su historia, desde la instalación de investigación donde sobrevivió hasta el campamento de la zona muerta donde murió. Dije a la gente que Calvin creía en usar el conocimiento para ayudar a otros, que había pasado sus últimos meses haciendo del mundo un lugar ligeramente menos terrible a través de ondas de radio e información compartida. Mason Hale y Finn Adler murieron con él, y también los honré. 3 personas que decidieron que sus vidas significaban algo y lo demostraron. La continuidad se fracturó después de eso. Resulta que mucha de la gente de Cain no sabía sobre las bombas sucias y cuando se enteraron, quedaron horrorizados. Mi transmisión había llegado a las propias filas de la continuidad y la gente comenzó a desertar. Algunos simplemente desaparecieron en el páramo. Algunos se unieron a otros grupos de sobrevivientes. Algunos confrontaron a sus comandantes y exigieron respuestas. Victor Kane intentó mantener el control mediante la fuerza, pero su autoridad se rompió. 3 días después de la operación de la zona muerta, captamos una transmisión desde dentro de la base de la continuidad. Kane estaba muerto, disparado por su propio segundo al mando, un tipo llamado Grant Maddox, que aparentemente había llegado a su límite. Grant disolvió la continuidad. Dijo que cualquiera que quisiera irse podía irse. Dijo que llevaría a los leales restantes al norte y que dejarían en paz a todos los demás. La amenaza inmediata terminó, pero el costo fue brutal. Mason, Calvin, Finn, todos se fueron. Victor Kane, muerto. La continuidad dispersa. La región es un caos. Decenas de pequeños grupos de sobrevivientes tratando de averiguar qué viene después.
Tenemos 7 personas y un niño en este búnker tratando de sobrevivir en un mundo envenenado que sigue encontrando nuevas formas de lastimarnos. Pero todavía estamos aquí. La red todavía transmite. Y por primera vez desde el destello, creo que tal vez tenemos una oportunidad de construir algo que no se trate solo de supervivencia.